Bien, esta presentación, en esta ocasión, vengo representando, además de la Benebrit, a la Asociación Venezolana Checa, que es la organización que aglomera a todos los paisanos y descendientes checos en Venezuela. Y el título de la presentación de hoy es, puede sonar un poco extraño, porque aparece una corona en esa lámina y claro, la mayoría de las personas preguntaron qué tiene que ver la corona. Esa corona de alguna forma influyó sobre Venezuela y ya vamos a ver precisamente por qué. Como vamos a hablar de la República Checa, tenemos que saber dónde queda la República Checa. Y hoy estoy diciendo República Checa, pero hasta hace poco era Checoslovaquia y un poco más atrás era República Socialista de Checoslovaquia y un poco más atrás era otro nombre. Vamos a ir bastante atrás para ver de dónde salieron esas denominaciones. Antes del 962 era una región ocupada por unas tribus celtas y pasó a formar parte del Sacro Imperio Germano-Romano. El Sacro Imperio Germano-Romano tenía una particularidad muy grande, es que número uno no era sacro y tampoco era romano, porque básicamente conglomeraba a Alemania. Y en ese periodo estaba conformado por un grupo de ducados que estaban dentro de la región que conforma el imperio, y dentro de ellos estaba el Reino de Bohemia. El Reino de Bohemia tenía la particularidad que era muy productivo dentro de esa zona, manejaba económicamente mucho poder, y el rey Venceslao, uno de los primeros reyes, entre 921 y 935, él introdujo el cristianismo dentro del imperio, era una persona muy cercana al pueblo y fue asesinado por su hermano Boleslao, que quería ser el rey. Inmediatamente, a él lo asesina en la entrada de la iglesia. Inmediatamente es nombrado, lo entierran y surgen algunos milagros alrededor de su tumba y lo designan como el patrono de las tierras checas. El patrono de las tierras checas, si ustedes van, prácticamente lo más importante que hay en la República Checa es la plaza en Praga, es la plaza de Venceslao, que es el punto de encuentro y es el equivalente a nuestra plaza Altamira. El Boleslao es depuesto por el pueblo, no le gustaba, tenían mucho amistad con este antiguo rey. Pasa el tiempo y un joven duque es mandado a Francia, él era Václav, es mandado a Francia, ahí ve que nadie entiende su nombre, nadie sabe pronunciarlo, y se cambia el nombre a Carlos. Y queda Carlos IV, regresa a las tierras checas. En 1347, él es nombrado rey de Bohemia, y para su coronación, él mandó hacer una corona especial dedicada a Venceslao. Una corona que se usaba para las coronaciones, evidentemente, de en adelante, y logra, a través de una bula áurea, en 1356, que el Sacro Imperio Germano-Romano lo nombren a él como emperador. Y él queda emperador del Imperio Germano-Romano, muda a Praga, la capital, y a partir de ese momento se denomina Praga Caput Regni, la capital del rey. La corona de Venceslao esta corona es de verdad espectacular, pesa
prácticamente 2,5 kilos. 22 reyes bohemios fueron coronados con esa corona, y para asegurarse de que permaneciera en el tiempo y fuera bien utilizada, se estableció que solamente podía ser portada por una persona que tuviera méritos para tenerla, fuera un príncipe o un duque. Y debía reposar siempre sobre la cabeza de la reliquia de Venceslao. Y para estar más seguro de que eso fuera así, se estableció que aquella persona que se colocara la corona sin merecerlo sería excomulgada. ¿Dónde está ubicada? Bohemia. Está ubicada, muy bien ubicada, porque alrededor, al norte, sur, este y oeste, tiene muy buenas defensas. Están los montes, los Sudetes, los montes metálicos, la selva de Bohemia y las colinas de Moravia. Son montañas que están alrededor y hace que sea muy difícil invadir las tierras. Por otro lado, estaba como una ruta comercial. Todo el comercio que venía del este hacia el oeste y viceversa tenía que pasar por Bohemia. Todo lo que iba del norte al sur tenía que pasar por Bohemia, y tenía muy buenas riquezas bajo tierra, materias primas como plata, estaño, hierro, carbón, arena de cuarzo. Inclusive tenía una de las primeras fundiciones de monedas en un pueblo que se llama Joachim, es el Valle de San Joaquín, y esa moneda se llamaba Joachimsthaler. Thaler quiere decir valle. Con el tiempo, esa denominación Joachimsthaler era demasiado larga, lo dejaron como Thaler. Los holandeses empezaron a usar las monedas y la llamaron Daler. Los daneses usaron Dalder, y finalmente se le colocó el nombre de dólar. De ahí sale la definición o la denominación del dólar americano. Cuando llegaron los españoles, ellos también tenían unas especies de moneda y la llamaron el thaler español, dólar español, y como fue llevado a América, de ahí surgió el término de dólar para esta moneda. Pero por otro lado, podemos decir que está muy mal ubicada. Lo que para un comerciante medieval podía ser una bendición, para Napoleón Bonaparte, él decía, eso es una pesadilla estratégica y es un imán para las tragedias, porque al estar en el centro del imperio, no solo en el centro del imperio, ya vamos a ver, en el centro de que todo tenía que pasar por ahí. Si Prusia quería atacar a Austria, tenía que pasar por Bohemia. Entonces, prácticamente todas las invasiones y todos los movimientos bélicos atravesaron Bohemia. Si nosotros vemos el mapa tradicional de Europa, hasta el paralelo 50 y el meridiano 15, nosotros vemos que justamente en la mitad de ese cuadrado se encuentra Praga, y por eso se le denomina el corazón de Europa. Cuando pasa el tiempo, cae el imperio germano-romano y queda dentro del imperio austríaco. Al quedar bajo el mando del imperio austríaco, perdió autonomía, ya no tenía ese privilegio que tenía siendo la capital del reino. Lo que fue Bohemia, Moravia y Silesia fueron administradas desde Viena como provincias imperiales. No había la posibilidad de seguir usando el idioma, se hablaba en alemán, cosa que no les gustó a los checos, y se mantuvo la denominación de rey de Bohemia. Con la caída del imperio austrohúngaro, Bohemia
y Moravia debían pagar la mayoría de los impuestos y producían casi el 70% de los bienes industriales de todo el Imperio Austrohúngaro. Aún así, no tenían derecho a una autogestión ni usar su idioma oficialmente. Cuando estaba la caída del Imperio Austríaco, el emperador tenía la posibilidad de buscar la ayuda de los Magyars, de los húngaros o de los bohemios. Prefirieron aliarse con los húngaros y esto es lo que sucedió. Durante la Primera Guerra Mundial, prácticamente el principal enemigo interno que tenía el Imperio Austrohúngaro era el pueblo bohemio, que se negó a pelear en defensa del emperador austríaco. Y al terminar la guerra, Thomas Masaryk, checo, y Milan Ratslivan Stefanik, de Eslovaquia, decidieron que lo mejor sería hacer una mancomunidad. En los Sudetes, una región al noroeste de Bohemia, había una población de aproximadamente 2 millones de alemanes. Y ellos temían que no iban a tener buen control sobre las definiciones políticas, podían haber revueltas por la igualdad de población que había. Entonces se unen con Eslovaquia. Al ingresar 2 millones más que estaban en Eslovaquia, pasan a tener una mayoría que le permitió a ambas comunidades mantener su posición en el mapa. Usaban el mismo lenguaje, era un lenguaje eslavo, se complementaban económicamente. Bohemia era el productor de lo que son bienes y Eslovaquia era productor de alimento y agrícola. Y adicionalmente les permitía anexar a Eslovaquia tener una frontera más segura. En 1939 es invadida por Alemania. Alemania decía que los Sudetes, esa región en la cual estaban los 3 millones de alemanes, debía ser de Alemania, porque ahí vivían alemanes. Se realiza un pacto entre Alemania, Inglaterra y Francia, en el cual se ponen de acuerdo para obligar a Checoslovaquia a que entregue los Sudetes a cambio de que haya paz, que Alemania no tratara de buscar por la fuerza los Sudetes. Eso permitió a Alemania un año para armarse y prepararse para la Segunda Guerra Mundial. Mientras que Inglaterra y Francia estaban felices porque decían, palabras de Neville, el primer ministro inglés, que con este papel estamos seguros que Alemania nunca peleará con nosotros. Y lo que hicieron fue prepararse para la guerra. De hecho, Churchill dijo en su momento, se les dio la oportunidad de escoger entre la paz y la humillación. Ustedes van a ser humillados y aún así tendrán guerra. ¿Por qué era importante los Sudetes? En esa región, si se pueden dar cuenta, hay puras montañas y había una línea de defensa muy, muy bien establecida, tan bien establecida que posteriormente fue implementada por Rommel para el muro del Atlántico. Entonces, vemos cómo son las montañas. Esa es la vista hacia un lado y esta es la vista hacia el otro lado. Entonces es muy fácil, una vez que tengo las montañas, seguir de ahí para abajo, agarrar Checoslovaquia y posteriormente Polonia. Esos eran los búnkers que estaban distribuidos a todo lo largo de los Sudetes, que hasta el día de hoy existen, se venden por $1,000. Pueden comprar un búnker, tienen que mantenerlo y abrirlo al público, etc. Y este señor, que lo vemos en casi todas las películas de guerra,
es un invento checo, se llaman los erizos checos, y son defensas antitanque. Vamos a echar un poquito para atrás en el tiempo y hablamos de un señor, Reinhard Heydrich, que nació el 7 de marzo de 1904 en Alemania. Él perteneció inicialmente a la Marina y al servicio de inteligencia. Tuvo una corte marcial y se le dio una baja deshonrosa. Posteriormente, él ingresa al servicio de seguridad, que es la primera organización de inteligencia del partido nazi, para detectar quiénes son enemigos del Estado y cómo lidiar con ellos. Su familia estaba compuesta por su esposa, Lina von Osten, y los hijos Klaus, Heider, Silke y Martin. En 1932, Hitler elimina la SS, llega al poder, la SD, perdón, llega al poder y en abril de 1933 establece la política para Bavaria y la policía criminal de Múnich. Sigue con la policía secreta, en este caso crea la Gestapo, donde nombra a Himmler y Heydrich. Previendo que no le apliquen la misma que él aplicó, estableció la noche de los cuchillos largos, donde él prácticamente asesinó a la mayoría de las personas que le permitieron que llegue al poder. Se establecen los primeros campos de concentración, Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen. En 1938 ocurre la Kristallnacht. Y originalmente Hitler lo que quería era tener una Europa libre de judíos. Anexa a Austria, entra en Checoslovaquia, y cuando entra en Polonia se da cuenta que de la noche a la mañana tiene 3 millones de judíos más. ¿Cómo lidio con eso? Y luego cuando empieza a ocupar los otros países, se da cuenta que ya no es tan sencillo sacar a los judíos de Europa, hay que eliminarlos. Y para eso nombra a Heydrich y a Himmler para que trabajen en la solución final al problema judío, donde sencillamente se reunieron en Wannsee y definieron cuál era la forma de eliminar a los judíos, eliminar 11 millones de judíos de Europa en una forma eficaz, económica, legal y rápida. A Heydrich lo nombran protector de Bohemia y Moravia. El 27 de septiembre de 1941, con la idea de germanizar la plaga checa. O sea, ya entró en Checoslovaquia, ahora lo que quiere es que sean alemanes, precisamente para eliminar ese problema que tuvo con los 3 millones de alemanes. Él es tan cruel y tan duro con la población que se le denominaba el carnicero de Praga. Y prácticamente diezmó a la resistencia checa. ¿Se acuerdan de la corona? Cuando Heydrich llega a Praga, él hace que le traigan la corona de Wenceslao. ¿Y qué creen que hizo? Se la puso. Se la puso y además de esa bula, ese decreto que decía que una persona que se la ponga sin merecerlo sería excomulgado, también había una leyenda que decía que aquella persona que se ponga la corona de Wenceslao sin merecerla, moriría trágicamente antes de un año. Él, como si no hubiera pasado nada, pero en ese momento, cruzando el canal en Inglaterra, estaban todos los checos, o muchos de los checos, que formaban parte del ejército y de la aviación, que se fueron a Inglaterra cuando comenzó la invasión. Ellos dejaron los aviones, dejaron todo, muy en desacuerdo,
no les dieron orden de no pelear. Ellos en ese momento eran la séptima potencia mundial, Checoslovaquia. Ellos hubieran podido enfrentar en ese momento a Alemania, pero en el Pacto de Múnich, Francia se echó para atrás de un convenio que tenía con Checoslovaquia para defenderla frente a un ataque de Alemania. Y ellos dijeron, nosotros no seremos los que en el futuro digan que somos los culpables de iniciar la Segunda Guerra Mundial o una guerra entre Alemania. Pero sí, hay unos coroneles, Franciszek Moravec y Józef Gabčík, que en octubre de 1941 dijeron a las autoridades inglesas, en Praga hay 2 personas que representan el exterminio. Uno, el líder sudeto alemán, Karl Hermann Frank, y el otro es el recién llegado Reinhard Heydrich. Es necesario que uno de ellos pague por eso. Y para eso, Edvard Beneš, presidente en el exilio de Checoslovaquia, y Winston Churchill idean un plan para desestabilizar Bohemia. Se llama la Operación Antropoide. El 28 de diciembre de 1941, Jan Kubiš, Józef Gabčík, Karel Kurda y 5 personas más se lanzan en paracaídas sobre Checoslovaquia y empiezan a estudiar los hábitos de movilización de Heydrich. Hacer la historia corta, ellos estaban esperando una curva en la cual el carro de él estaba forzado a reducir la velocidad y le iban a disparar con una ametralladora. La ametralladora se encasquilló y él se para dispararle a los paracaidistas y lanzan una granada. Esta granada explota al lado del carro y hiere a Heydrich. Ellos después se esconden en la iglesia de Cirilo y Metodio. ¿Qué ocurrió? Bueno, básicamente él es intervenido, lo curan, le da una septicemia, estuvo prácticamente una semana convaleciendo con muchísimos dolores y finalmente murió. Esto fue un gran golpe para el régimen nazi, porque prácticamente él era el tercero en la cadena de comando. Y lo que hacen todos los regímenes totalitarios, vamos a buscar, todo el mundo es sospechoso. Empezaron a meter preso a todo el mundo en la calle, ejecuciones en las calles de Praga, recompensas de 100.000 coronas, que en aquel momento era mucho, hoy en día ya no es tanto. Hitler ordena borrar Lídice del mapa el 10 de junio de 1942. El atentado contra Heydrich fue el 4 de junio, coincide con el día de hoy. Y sus palabras textuales fueron borrar Lídice del mapa. Y fueron a Lídice porque tenían que encontrar algún pueblo al cual echarle la culpa. Pues los presionaron tanto por buscar al responsable que llegó un momento que dijeron, fue Lídice. Y asesinaron a 192 hombres, 60 mujeres fueron llevadas a campo de concentración, 88 niños llevados a Helmno. La ciudad fue incendiada y arrasada con tractores. Los cuerpos fueron sacados del cementerio. Se desvió el cauce del río y se plantó un bosque sobre la ciudad. Recordemos, la orden era borrar a Lídice del mapa. Mientras tanto, en Venezuela, por los años 40, Medina Angarita ordenó realizar estudios para ubicar terrenos aptos para vivienda. Y llegaron a la conclusión que un buen sitio sería unos terrenos que pertenecían a Dolores Amelia Núñez de Cáceres, que era una dama de sociedad sentimentalmente unida a Juan Vicente Gómez. Para 1943 querían hacer la urbanización y llamarla Villa Amelia. Y María Luisa Lloveras, Pedro Veroes y Cotepa Delgado no estaban de acuerdo con que se nombre a una urbanización con el nombre de una amante de un dictador. Entonces hicieron una campaña para que el nombre de la urbanización fuera distinto
Y en ese momento las opciones eran Villa Amelia o Barrio Obrero. La discusión iba, venía, hasta que un día vieron en la prensa que Hitler ordenó borrar a Lidice del mapa y dijeron, ¿sabes cómo es la cosa? Vamos a ponerle Lidice para que jamás sea borrada del mapa. En la unidad educativa San Francisco Javier de Lidice se colocó una placa que decía, el 10 de junio de 1942, Hitler ordenó borrar del mapa la aldea checa de Lidice, como represalia por el atentado perpetrado por la resistencia checoslovaca contra Heydrich, gobernador nazi impuesto en la Checoslovaquia ocupada. Los hombres fueron asesinados y el pueblo fue incendiado y arrasado por tractores. Lidice se convirtió entonces en el símbolo mundial de la lucha contra el nazismo y el totalitarismo. Evocando el martirio de la aldea checa, muchas ciudades, sectores urbanos y plazas del mundo fueron bautizadas con el nombre de Lidice para garantizar que este nombre jamás será borrado del mapa. 84 años de la masacre de Lidice, recordemos a los hombres, mujeres y niños de Lidice. Es así que la historia que inició con el uso mal habido de la corona de Venceslao dio origen a nuestra urbanización obrera municipal de Lidice. ¿Conocen Lidice? Por lo menos saben que está en el mapa. Sí. Alrededor del mundo, mira, hay personas de Lidice que le hemos mostrado esta presentación y dicen, yo soy de Lidice, y no sabía esa historia. Se creó un movimiento mundial, Lidice Should Live, y se originó en Gran Bretaña y ayudó a difundir a nivel mundial la tragedia de Lidice. La respuesta del mundo: en Caracas tenemos un barrio Lidice, en Carora, la avenida principal de Carora se llama Lidice, en Bachaquero hay un pozo petrolero que se llama Lidice. Muchísimas niñas en Venezuela en ese año le pusieron como nombre Lidice y muchas de ellas ni siquiera saben de dónde viene ese nombre. En Estados Unidos, Stern Park Gardens, en Phillips, Wisconsin, Crest Hill, Illinois, Villa Parado, Brasil, Nueva Lidice, Brasil, Pasaje Lidice, Chile, San Jerónimo, Acapulco, México, Lidice, Panamá, Kfar, Israel, Gandio en Israel, Lidice en Perú, Callao en Perú, Ibagué, Colombia, Plaza Lidice, Ecuador, Montevideo, Uruguay, Canelones, Uruguay, Zanja, Cuba, Yaguate, República Dominicana. Son muchos de los pueblos en algunos casos y plazas, calles o avenidas en diferentes países que utilizaron este nombre. Casi todos los países son latinoamericanos. Sí. Thomas Mann, en 1944, mencionó que los nazis son bestias estúpidas. Para eso no había que ser tan filósofo. Quisieron consignar el nombre de Lidice al olvido eterno y con su atroz hazaña lo han grabado para siempre en la memoria de los hombres. Casi nadie conocía este nombre antes que los arrasaran hasta los cimientos. Ahora con su destrucción es mundialmente famoso. Aquí tengo que hacer una acotación. Ahí no era el único pueblo. Hubo otro pueblo que también se ordenó borrar del mapa, que fue Lechaki. Lechaki. Lechaki es L-E con ganchito Z y con ganchito Y. Y es tan complicado de escribirlo y pronunciarlo. Ya vamos a quedarnos con Lidice. ¿Ok? En el año 1949 se reconstruyó el pueblo de Lidice. Hay varias películas que tocan el tema de Lidice. Lidice, Operación Antropoide, me imagino que esa la han oído. Operación Antropoide, El hombre del corazón de hierro,
El loco de Hitler, La caída de los inocentes, no lo veo ahí, 8 hombres al amanecer, no la tengo ahí puesta. 8 hombres al amanecer es una de las más conocidas. Y en ese pueblo se estableció un memorial. María Ujítlova en 1969 comenzó a hacer las esculturas una por una de los 83 niños que fueron asesinados en Lídice. Esas esculturas son casi tamaño real. En 1989 se hicieron 3 esculturas. Todo eso lo pagó ella. Y luego se hicieron 30, 75 y finalmente en el año 2010 fue que se colocó ella de su forma. Posteriormente se fueron incorporando donaciones. Y en el 2010 es una escultora checa. Sí. Sí, es impresionante. Y en el 2010 se estableció el Memorial de los Niños Víctimas de la Guerra. En el 2010 se puso la última estatua. En el año 1972, no te preocupes, lo oyeron todo por el micrófono. En el año 1972 se estableció la Exposición Internacional de Arte Infantil de Lídice, donde de países alrededor de todo el mundo se define un tema cada año. Se define un tema y los niños de 4 a 16 años hacen unos dibujos y los mandan para Lídice. Tienen toda una serie de procedimientos, cómo se deben enviar, la dirección, las fechas, etc. Y en los últimos años Venezuela ha participado. Se han enviado, la última vez creo que fueron 23 dibujos, pero se reciben entre 16.000 y 25.000 dibujos de diferentes países. Luego hay una evaluación de un jurado y hay premios especiales. Por lo general Venezuela siempre recibe una mención honorífica. Y esa es básicamente la historia de Lídice. Ya que estamos hablando de Checoslovaquia y de las tierras bohemias, quiero finalizar con una lámina que es una bebida tradicional típica de Checoslovaquia, la Becherovka. Es no, ya ahorita vamos para allá. Es un licor hecho a base de hierbas. Es un licor hecho a base de hierbas que es el icono de Checoslovaquia. La Becherovka es creada por el señor Becher en la región de Karlovy Vary. Se me olvidó mencionarles, no se me olvidó mencionarles, es interesante, no viene tanto el caso, pero es interesante que el rey Carlos IV es como Simón Bolívar, o sea, el padre de la patria, o sea, él hizo todo. O sea, estos van allá, hay 22 reyes coronados y el único que uno se acuerda es del rey Carlos IV. Y él estableció la primera universidad, la Universidad Carolina, y entre otras cosas, él era duque de un ducado. A ver, tienen 3 oportunidades para decirme cómo creen que se llamaba el ducado al cual pertenecía el príncipe Carlos. No. Montecarlo. Carlos IV era el duque de Montecarlo y se llama Montecarlo en su nombre. Sí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Por ahora sí. Oye, la de verdad que esta historia de
lídice, porque uno ha trabajado en los hospitales de lídice como voluntaria y ni idea nunca. Cuando era el entrado de lídice, claro, de decir de dónde viene, o sea, esta palabra, vamos a decir. Sí, bueno, y en parte por eso en una especie de campaña de intriga no usé el nombre lídice en la invitación a la presentación. ¿Ok? Quiero darle bienvenida. Entró el presidente de la Asociación Venezolana Checa, el señor Vladimir Sikora. Bienvenido. Entonces, bueno, esta es toda una serie de historias, o una de las historias, sobre las tierras checas que muchas veces la gente no sabe. Número uno, no sabe dónde queda. Y número dos, no sabe que muchas palabras que usamos día a día provienen de la República Checa. Porque es como latina esa palabra, o sea, lídice, o sea, si tú lo pronuncias, es más fácil. Sí, es más fácil que el lechaque, sí. Pero, por ejemplo, la palabra robot es originaria de Checoslovaquia. ¿Sí? Sí. Robot. Esa palabra la definió o la usó por primera vez Karel Čapek. Karel Čapek en una obra de teatro en la cual, fíjense, echen para atrás en el tiempo, una obra de teatro en la cual él desarrolla unos autómatas que hacían el trabajo de las personas. Y el nombre que les puso fue robots. Como todas las películas de robots, los robots se volvieron en contra de sus creadores. Hubo todo un desastre y bueno, por ahí va la obra. Pero ¿por qué él utiliza ese término? ¿Por qué se le ocurrió hablar sobre unos autómatas o unos hombres artificiales que ayudan en el trabajo de las personas? Porque si nos vamos más atrás en el tiempo, tenemos lo que pudiera llamarse otro robot. ¿Ustedes lo conocen? Les va a decir la palabra y seguro dicen, sí, claro. El golem de Praga. El golem de Praga era una escultura de barro que le pusieron un papelito y toda la historia viene por ahí. Otra palabra, el howitzer, viene también de una palabra checa. Los cristales de... No, esos no. Los lentes de contacto duros fueron creados por un checo. Los cubitos de azúcar fueron inventados por un checo. Sí. No, los cubitos de azúcar. Sí, los terrones de azúcar. Sí. Sí, entonces, bueno, son toda una serie de palabras y términos que provienen de la República Checa y no lo conocían. Nosotros tenemos en el cuarto al lado, los invitamos a un café. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, yo creo que me inviten el pechero. ¿Cómo parece? ¿Y dónde va a sacar yo un Bejerovka? ¿Y dónde va a sacar yo eso? No, yo agarro una Sevenop, la meto en la botella. Yo agarro una Sevenop, la meto en la botella y ya. Para ti. Ajá. Pero realmente golem no es una palabra propiamente de Praga. No. Yo no dije. Golem, Sommergelen, en materia prima. Sí. Lo hicieron de barro. Sí, yo no digo que viene la palabra. Yo digo que el usar un robot y usar la trama proviene de la historia
del golem. Ujú. Otra pregunta por atrás. ¿El cubo de Rubik es checo? No. El cubo de Rubik, no estoy seguro si es húngaro o rumano, pero no es checo. Y lo otro es húngaro. Húngara, vale. El idioma eslovaco es diferente al checo. El idioma eslovaco es diferente al checo en cuanto a algunas palabras. Pero es el... No, cuando estaban unidos los checos hablaban checo, los eslovacos hablaban eslovaco y nos entendían. ¿Ok? Hubo muchos matrimonios por eso. Sí, de hecho, ese en parte es uno de los motivos por los cuales cuando tú pides la nacionalidad checa, tú tienes que decir que no obtuviste nunca la nacionalidad eslovaca. Y hoy en día, cuando vas a pedir nacionalidad, te preguntan, ¿eres de Chequia o de Eslovaquia? Cuando llegó el régimen nazi, hablamos del protectorado de Bohemia, pero no hablamos qué pasó con Eslovaquia. Eslovaquia en ese entonces, quizás un poquito presionada también por el régimen nazi, ella declaró su independencia y se separó de Checoslovaquia. Hay historiadores que dicen que ellos fueron colaboradores con los nazis y cuando cae el régimen nazi, entran los soviéticos, pasa a ser República Socialista de Checoslovaquia. Posteriormente a la caída del régimen soviético en 1989, se vuelve a llamar Checoslovaquia y años después los eslovacos volvieron a pedir que quieren separarse de Checoslovaquia y ser independientes. Ellos ya están utilizando el euro. La República Checa todavía no está utilizando el euro como moneda, sin embargo ambos están en el espacio Schengen. Si queremos acercarnos más para este lado, podemos hablar de la cerveza Pilsen. Bueno, perdón, se me salió. La cerveza Pilsen. ¿Ok? La cerveza Pilsen que nosotros tomamos acá es, si se dan cuenta, la lata dice cerveza tipo Pilsen. Porque Pilsen es una denominación de origen controlado. O sea, solamente la cerveza realizada en Pilsen puede llamarse cerveza Pilsen. ¿Okay? Entonces, Pilsen, ya se dan cuenta, es un pueblito que está al norte de Praga. Y hay otro pueblito que está más hacia el sur, que tiene un nombre que a lo mejor también reconocen, que se llama České Budějovice. České Budějovice. Y de ahí, y de ese pueblito, viene la cerveza Budweiser. Budweiser. Sí. Porque porque no tienen DOC, no tienen denominación de origen controlado. Es así como los vinos, el champán. Sí. Entonces solamente la que es fabricada ahí. El maestro cervecero, hubo un checo que emigró antes de la guerra. Él fue a Ecuador y de Ecuador vino para acá. Se estableció en Venezuela y él fue el que introdujo el uso de cereal dentro de la mezcla de la cerveza polar. Es no es fermentación, es destilación. Tipo Pilsen, así como se hacía allá. Él sabía fabricarla, empezó a fabricarla. Él es Karl Rubicek. Él, como empezó a usar el cereal, ¿qué pasó? Tenía después mucho maíz
que le sobraba, no usaba completo, que hacía con el bagazo, desarrollaron Protinal. Protinal, comida para animales. Y también ellos, él trabajó en Polar para el desarrollo industrializado de la harina precocida de maíz. El inventor de la harina precocida de maíz es Luis Caballero Mejías. Él desarrolló una patente, empezó a comercializarla a través, creo que era Arepa Caracas. No pudo producirla industrialmente y le vende la patente a Mendoza, empiezan a desarrollarla y Karel Robiček participa en el proceso industrializado de la preparación de harina de maíz precocido, que tiene en su empaque característico dos cosas. Una es que dice pan. ¿Qué es pan? ¿Pero qué es pan? No, es harina pan porque todo el mundo ve pan y dice harina pan. Productos alimenticios nacionales. Ah, ok, muy bien. Y la otra es que aparece una señorita con una pañoleta roja con punticos blancos. Porque la señora de pan. En ese momento la gente no sabía cómo hacer arepas con harina precocida, sabían hacer arepas de maíz pilado. Entonces, la Polar contrató y preparó a un batallón de mujeres que se vestían todas igualitas para ir a las casas a enseñar cómo se hace la arepa con harina pan. Y ahorita no tenemos que pilar maíz gracias a eso. Así es. La gente no se da cuenta de que hago una arepa, me acuerdo de eso. Gracias. Este fin de semana, por cierto, una conferencia muy interesante en la Universidad de la Actividad, donde la doctora Georgina Raúl, que es gastroenterólogo, aparte de eso es químico, y Hugo, por cierto, mandaron entre la parte externa, que siempre hay un consejo de los patrocinantes. La Harina Pan acaba de sacar la harina para hacer días. Por fiesta, y de verdad que y los hechos que vieron, por supuesto, había arepas, todo era por misano, obviamente, y estaban las arepas hechas con esa harina para hacer. Muy bien, gracias. Bien, si no hay más preguntas, los invito a escuchar a David. No, lo más cercano sería un Brandborak. Sí, no hay arepa como tal que se pica por la mitad. Si van subiendo por el distribuidor Altamira, subiendo mano derecha, hay una tiendita chiquitica que por lo general tiene una cola larga, se llama Conos de Praga. Y ahí hacen un producto que es algo... Sí, el helado no es tan tradicional comerlo con helado. Eso vino después algo más marketing o comercial. Pero lo tradicional es ese enrollado que se llama turtleneck. ¿Y por qué se llama turtleneck? Bueno, se llama turtleneck porque el palo sobre el cual se enrolla es un turtlo. Y el turtlo era un palo que se colocaba en las plazas para que la gente cuando llegara amarrara el caballo. Posteriormente empezaron a venir los automóviles, pero los palos quedaron. Y se decía, no hay nada más inútil que ese paso. Entonces cuando querían insultarle a alguien le decían turtlo. ¿Cómo suena? Fácil, TRDLO. Imagínate, TRDLO, turtlo. ¿Ok? Tiene una sola vocal. De ahí sale la palabra separatista, no, turtlo. Pero entonces,
esa palabra tiene una vocal. Pero Perdón, tiene dos. te pudiera decir, por ejemplo, Sterchperskersker, que no tiene ninguna vocal. Y a los niños en el colegio, mete el dedo en la garganta. Cuando quieres hacer vomitar a alguien, cuando estás borracho, sí, no, es una frase. Sterchperskersker. Pero entonces, eso recuérdense que República Checa es el país que tiene mayor consumo per cápita de cerveza. No, una cosa es producción absoluta y otra cosa es consumo por persona. La toman como sea. O sea, ahí no hay como sea. Es más barato que la Coca-Cola y que el agua. Y si de verdad quieres aprender a escribir, mira, si de verdad quieres escribir, lo que tienes que escribir es 3333. Está peor que el alemán. No. O sea, ya ves por qué yo me equivoco escribiendo tu nombre. Porque tiene una letra que no es correcta. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Espero hayan disfrutado y podamos escuchar a David. Antes de pasar a la segunda parte de la conferencia de hoy, quiero decirle que los resultados. La próxima semana, el día miércoles, vamos a tener el cierre, no el cierre, sino un resumen y un encuentro de lo que fue el seminario de la parte de los psicólogos judíos. Es verdad, es que como hemos quedado medio locos, los psicólogos, porque con tanta filosofía. Y con tan poco. No, en realidad fue una experiencia del cuarto nivel, donde creo que a muchos se nos movió el piso y yo creo que hemos reflexionado sobre muchas conductas, hemos aprendido una dimensión diferente de la vida y ya convencimos a Claribel para que se desarrolle una segunda parte. Entonces, eso es una de las buenas noticias. El próximo jueves tenemos la Rocherita. ¿Okay? Para los que no sepan, pueden seguirla por Instagram, busquen Rocherita. Vamos a tener un encuentro del cuarto tipo con Rocherita a partir, posiblemente, y estén pendientes, no vamos a empezar a las 4 en punto, sino a las 4:30. Han habido muchas solicitudes de poder a las 4:30, porque se iba de venir porque no quiere que hagamos frío cuando lleguen tarde. Entonces, tenemos esa actividad a las 4:30. En principio la de miércoles sigue todavía a las 4. Será avisada por los grupos. Le voy a pedir al ingeniero, querido hermano Mendoza, que sea la primera persona que salga del salón por aquella puerta, porque todos van a tener que salir por aquella puerta. Esta va a estar clausurada. Antes que eso, ¿reconocen ese? ¿Qué es eso? Montana, pinturas Montana. Son checos también. Pinturas Montana. Así funciona, sin acento. Los hermanos Neumann llegaron de Checoslovaquia, emigraron y desarrollaron, ellos eran ingenieros químicos, son ingenieros químicos, y en la bañera de su casa, ellos empezaron a fabricar las pinturas. Hacían las pinturas, la metían en unos baldecitos, la vendían y se dieron cuenta con el tiempo que necesitaban ponerle una etiqueta
alrededor y desarrollaron Montana Gráfica. Pero ellos querían hacer un logotipo que representara sus orígenes. Y le pidieron al diseñador gráfico Guillermo Heiter, también checo, que hiciera algo que le recordara a Checoslovaquia. Nosotros lo vemos y decimos, bueno, ¿qué tiene que ver eso con Checoslovaquia? Pero quiero que se fijen en unos detallitos solamente. El mentón, el sombrero, la mano alzada con una botella, con una lata, otra mano con una brocha, la nariz, creo que el mechón de pelo, ¿ok? Y fíjense ahora esto de acá. Vamos a ver si conseguimos aquí. Mira lo que escribí arriba, Schweik. Ah, no, esto es video. No, esto es video. Vamos a buscar imágenes. Fíjense, no sé si lo puedo hacer más grande, este es pequeño. Fíjense la gorra, la cerveza en una mano, la pipa en otra mano, sentado. Él es El buen soldado Schweik. Es un libro que habla sobre un soldado en la Primera Guerra Mundial y cómo él decía, ¿por qué yo voy a ir a pelear esa guerra si ese no es mi país? O sea, yo no tengo nada que ver con ese imperio, ¿por qué tengo que ir a pelear? Y él buscaba todas las maneras de hacer para no ir a la guerra. Él decía que estaba enfermo, que está loco, que no sé qué. Siempre pasaba de un sitio a otro, no fue a la guerra. Y representa la idiosincrasia de la resistencia checa. Cuando fue la ocupación soviética en el 68, ellos volteaban los avisos de las calles. Entonces los rusos venían, empezaban a seguir los carteles y terminaban de repente de regreso en Rusia. Porque decían, no quiten los carteles, no los tapes, porque si no van a saber que está tapado. No, voltéalo. Y lo que hicieron es, ellos llegaban por aquí, estaban dando la vuelta así, 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 y cuando se dieron cuenta, estaban de regreso en Rusia. Entonces esa fue la chispa del checo. No. No mucho. Tienes que conocerlos muy bien para que se abran. Recuérdate que para ellos, cualquier persona de otro país que llegaba era para invadirlos. Entonces desconfían de todo el mundo. Imagínense que el consulado el Ministerio de Relaciones Exteriores de España escribió un libro que se llama 14 formas de irritar a un checo. Para que lo lean, se lo dan cuando alguien dice, quiero ir a Checoslovaquia, República Checa, léete esto antes, para que estés preparado y no vayas a hacer cosas que no les gustan a los checos. Como por ejemplo, llegar tarde, como un poco. Es que el que anda con el cojo, a la semana cojea. Otras cosas, por ejemplo, no le digas nunca que Checoslovaquia o República Checa es Europa del Este. O sea, miren un mapa. Viena está más al este que Praga. Entonces, son esos detalles que hay. Después podemos hacer una charla específica de eso si quieren. Bueno, ahora sí los quisiera invitar a... No, voy a salir yo primero y después salen ustedes y los recibimos afuera. Antes que te vayas, es un honor grande para todos nosotros darte esta carta de cariño para que la pongas en tu Gracias. Admirado. Será atesorada. Muchas gracias. Chévere.
Guau, qué rápido la montaña. Ah, Qué rápido. bueno. Pero no hay embajada. Es Miguel. No, hay embajada, no hay embajador. Sorry. Todavía. Embajada todavía.